Buenas tardes, mi nombre es Melissa Torgoñi. Aquí estamos para la realización de la actividad teórica número 1 para la materia adquisición de segundas lenguas. Este es mi DNI. Vygotsky considera que el lenguaje es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo cognitivo. A partir del lenguaje vamos a ser capaces de estructurar nuestro pensamiento. Y eso va a dar lugar a muchísimos otros aprendizajes que son fundamentales a lo largo de la vida. Según Vygotsky, el lenguaje y el pensamiento están profundamente conectados. Vygotsky plantea que el lenguaje es mediador entre el niño y su entorno. ¿Qué podemos decir? Que a partir de la adquisición de ese lenguaje, el niño va a ser capaz de comunicarse y expresar lo que siente, lo que necesita, lo que desea. De esa forma, el interlocutor va a ser capaz de ir otorgándole sentido a todas esas palabras para que se vaya desarrollando esta competencia comunicativa y vaya creciendo el lenguaje y a su vez las estructuras cognitivas donde se van a apoyar después todos los procesos. Vygotsky también lo que plantea es la zona de desarrollo próximo. ¿Esto qué significa? Es el contexto de esta persona que está aprendiendo que tiene necesidad del otro en esta zona, o sea, en este entorno, en este contexto, que le permite apoyarse e ir construyendo a partir de lo que le ofrece su entorno. Esto quiere decir que hay un intercambio, por eso es la teoría interaccionista, entre lo que el niño va necesitando y lo que el adulto o el experto le va ofreciendo. Por eso la teoría del andamiaje, que significa que estos saberes se construyen a partir del soporte, del apoyo, de la interacción con el otro experto. ¿Qué dice Vygotsky del aspecto social, cultural? Justamente, como es una teoría interaccionista, todo lo que la cultura y el contexto ofrecen va a dar lugar al desarrollo de estas nociones, de estos criterios. Entonces, el lenguaje, por supuesto, como fundamental pilar de la identidad y del desarrollo social y cultural, va a tener muchísimo que ver con los procesos de pensamiento, cognitivos y de aprendizaje apoyados en el lenguaje y el lenguaje a su vez dándole forma a todos esos saberes. Entonces, Krashen, lingüista, fines del siglo XX, alrededor de 1980, publica su teoría sobre la adquisición de segundas lenguas. Esto va a estar planteado en diferentes hipótesis. En primer lugar, la hipótesis de diferenciación entre adquisición y aprendizaje. La adquisición sería de forma inconsciente para nuestra primera lengua, apoyada en ciertas estructuras que tenemos de forma natural, y por otro lado, el aprendizaje de una segunda lengua va a ser consciente, va a estar implicado el deseo y la interacción, y vamos a ser capaces de ser bilingües. En la hipótesis del monitor, lo que plantea Krashen es que el alumno va siendo capaz de monitorear su propio aprendizaje, corregir sus errores y las estructuras que van surgiendo en este aprendizaje consciente. Hay alumnos que tienen mayor capacidad de monitoreo, algunos que son muy exigentes consigo mismos, otros que son más extrovertidos y pueden expresarse de forma más natural, pero que a su vez también utilizan de este monitoreo para ir modificando y aprendiendo en relación a sus errores. En tercer lugar tenemos la hipótesis del orden natural. Esto lo que plantea es que hay una estructura gramatical innata en el ser humano donde se apoyan los procesos de aprendizaje de una lengua y que permite, más allá de la lengua nativa con la que contamos, ir desarrollando una segunda lengua a partir de estos procesos ya conocidos. Entonces, la gramática, la estructura de la gramática estaría apoyada en esta cuestión inconsciente. En la hipótesis del filtro afectivo vamos a hablar de la importancia de la motivación, de la confianza y de la innegable ansiedad. Estos tres factores se relacionan y se van modificando a medida que el alumno va atravesando el proceso de aprendizaje. Por supuesto, la ansiedad vamos a tratar de que disminuya y que aumente la confianza. Esto tiene que ver también con la motivación que tenga
ese alumno del por qué está estudiando, si lo desea, si lo necesita. A medida que aumenta la confianza, disminuye la ansiedad. Esto es fundamental para Krashen porque considera que el aprendizaje va a ser más efectivo y que en el entorno, en el ambiente donde se desarrolla el aprendizaje, todas estas variables tienen muchísimo que ver con el resultado. En la hipótesis del input, lo que plantea Krashen es que como profesores debemos proporcionar al estudiante un contenido que sea capaz de ser aprendido, pero a su vez genere cierto desafío, una pequeña dificultad para motivar ese deseo, sin generar ansiedad, sin dañar la confianza del alumno. Y por último, la hipótesis del silencio, donde se le da ese espacio temporal al alumno para que procese la información de lo que está adquiriendo. Todo alumno tiene un pequeño tiempo, un lapso de tiempo para procesar esa información y ser capaz de emitir o de expresar lo aprendido. Entonces se debe a ese espacio y ese lugar en un entorno favorable para el aprendizaje. Tanto Krashen como Vygotsky consideran el entorno uno de los factores fundamentales para el aprendizaje. Obviamente para Vygotsky, en la teoría interaccionista, el otro, el contexto, el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, y para Krashen esta posibilidad de la expresión, la práctica y un entorno favorable van a dar lugar a un mejor aprendizaje, un aprendizaje más efectivo. Absolutamente relacionado con esto estaría la interacción social como motor del desarrollo, tanto del desarrollo cognitivo como del desarrollo de una segunda lengua para Krashen. La importancia de la exposición al idioma que deseamos aprender. O sea, en la interacción es necesario el intercambio. Y por otro lado, para Krashen, esa interacción, ese intercambio, esa dialéctica va a estar dada por la hipótesis del input, en primer lugar, y por otro lado también teniendo en cuenta la hipótesis del filtro afectivo. Es necesario siempre que haya un intercambio para el aprendizaje. Podemos decir con seguridad que ambos teóricos plantean la importancia de un contexto favorable, de un entorno favorable, de un ambiente que permita el desarrollo, la adquisición y el aprendizaje. Y por último, ambos autores minimizan la importancia de las reglas gramaticales y hacen énfasis en otras cuestiones, como ya hemos hablado, la interacción, el entorno, el contexto, el ambiente y la posibilidad de expresar el sentir del aprendiente, muchísimo más importante que cualquier norma o regla gramatical. Las diferencias que observamos en estas teorías, en primer lugar, Vygotsky va a centrarse en la adquisición de una primera lengua y de la importancia del lenguaje en relación con el pensamiento, cuando por otro lado Krashen se ocupa de la adquisición de una segunda lengua donde ya se puede apoyar o puede tener relación con la adquisición de la primera lengua. La interacción social. Cuando Vygotsky hable de interacción social, por supuesto va a ser fundamental para su teoría y Krashen no lo considera imprescindible. Y en tercer lugar, la importancia de los factores emocionales, que para Krashen son fundamentales, sobre todo en la hipótesis del filtro afectivo. Para Vygotsky están tenidos en cuenta, pero no los desarrolla dándole tanta importancia como Krashen. En las implicancias pedagógicas de Vygotsky, lo que podemos tomar en este caso y para la enseñanza de una segunda lengua es la importancia de crear un ambiente colaborativo, del trabajo del equipo, de la importancia que tiene la ayuda mutua entre los alumnos y cómo esto puede favorecer el aprendizaje. En las implicancias pedagógicas de las hipótesis de Krashen podemos tomar la necesidad de un input comprensible, darle al alumno un contenido que sea capaz de aprender, la importancia de un ambiente alegre, cálido, donde el alumno se sienta motivado y también la importancia del material que utilicemos, música, canciones, multimedia,
para acceder a esto que podría reemplazar de alguna manera la situación experimental de la segunda lengua. Como conclusión podemos decir que el aprendizaje de las lenguas es un proceso mucho más complejo que la memorización, las normas, las estructuras gramaticales. En ambas teorías, los autores plantean la importancia de la interacción, del entorno y del contexto. Creemos que la relación de ambas teorías puede ser muy útil y de un buen uso para la enseñanza del español como segunda lengua. Por último, podemos decir que el aprendizaje es más efectivo cuando se tienen en cuenta los factores sociales, el contexto, los factores afectivos, y que el profesor debe crear un ambiente cálido y agradable para promover el aprendizaje. Muy bien, entonces, la actividad que proponemos se llama Había una vez. Tiene que ver con los juegos, la infancia, los recuerdos de cuando eran niños. Cada uno va a relatar sobre su ciudad natal, sobre los juegos que tenía con sus amigos, como por ejemplo planteando cómo era mi casa cuando era pequeño o a qué jugaba con mis amigos. En un segundo momento se ponen en parejas y se profundizan las preguntas. Por ejemplo, cómo se llamaban tus amigos, cómo se juega al escondite en tu país. En una tercera instancia, cada uno va a escribir la historia de su vida y por último, el compañero presenta a la clase la historia de su amigo. Entonces, se va a trabajar el pretérito simple. Es muy importante destacar el filtro afectivo de esta actividad. Hay un input comprensible y por otro lado, todo lo que es la interacción en parejas y en grupo tiene que ver con la teoría de Vygotsky interaccionista.